Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Marcos capítulo 2, iba a decir Reyes. Marcos capítulo 2, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos nuevamente acercarnos a tu escritura, Dios. Gracias porque hoy podemos nuevamente aprender de ti. Te queremos suplicar que el día de hoy hables a nuestro corazón, que nuestros pensamientos, que nuestra mente, nuestro cuerpo pueda estar atento a ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sale, hermanos. Vamos a Marcos capítulo 2. Si recuerdan, la semana pasada que estábamos en el capítulo número 1, terminamos con Jesús sanando a un... ¿qué? ¿Se acuerdan? Un leproso. Ok. ¿Y qué le dijo al leproso? Que no dijera nada, ¿no? ¿Y qué hizo el leproso? Fue y se lo dijo a todo mundo. Lo que produjo que momentánea o temporalmente Jesús como que no pudiera predicar como tan abiertamente, ¿sí? Y en el capítulo 2, que es donde vamos a iniciar, nuevamente vuelve a la ciudad después de todo ese alboroto. Vamos a empezar a leer. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando leemos este capítulo, tenemos que a lo mejor intentar imaginarnos, entender cómo eran las casas de antes. Nuestras casas el día de hoy, aquí en México, la mayoría, o por lo menos en la ciudad, el techo tenemos este colado que es cemento, y para poder abrir un hoyo, pues no sería algo como tan rápido, tendrían que sacar su pico o lo que sea y hacer un hoyo. Pero en ese tiempo eran las casas muy parecidas a las casas como tradicionales o más viejitas en México, que estaban recubiertas de lodo o adobe, y el techo generalmente estaba compuesto por vigas y en algunos casos como tipo de ramas o paja, y eran techos planos, no eran como en dos aguas. Y en estos techos ellos generalmente durante el verano pues podían subir, pasar la tarde ahí después de que se iba el sol para refrescarse un poco. Y es por eso que puedan abrir el hoyo en el techo. Ahora, me gustaría que pudieras enfocar tu atención, versículo 1, y vamos a ver 3 detalles en esta porción que leímos. El primero, dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. ¿Y qué dice? Imagínate, bueno, algunos dicen... Si eso es cierto, no, esto realmente no es relevante, pero es interesante. Dicen que podría ser la casa de Pedro, ¿no? Donde anteriormente hizo el milagro. Y luego le agregaría cierto sabor a la historia, pero vamos a dejarlo por un lado en un momento. Pero dice que se oyó que Jesús estaba en casa. Ahora, me gustaría que tú pudieras reflexionar en esto. ¿Qué es lo que los vecinos escuchan en tu casa? O sea, se escuchó que Jesús estaba en su casa. Pero ¿qué es lo que las personas podrían decir que se escucha de tu casa? Sillas volando, gritos, chamacos chillones. ¿Qué es lo que se escucha de nuestras casas? Ahora, en un sentido como más enfocado a lo que estábamos leyendo, las personas pudieron reconocer que Jesús estaba en su casa y eso atrajo a las personas a esta casa, porque Jesús estaba ahí. ¿Qué es? Tenemos como medio dicho que muchas iglesias, bienvenido a casa cuando vienes a la iglesia, ok, pero aquí en la iglesia las personas pueden percibir que Jesús está en medio de nosotros. ¿Estamos atrayendo a las personas a Cristo o las estamos atrayendo a cualquier otro tipo de cosa? Es muy importante esto, porque cuando estudiamos Corintios nos dice que la iglesia, ¿te acuerdas qué? Es que estandarte y baluarte de la verdad.
Vuelvo a repetir, Corintios dice que la iglesia es estandarte y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que la iglesia, no un edificio, sino cada uno de nosotros, debemos ser y somos estos representantes, esa imagen de cómo se ve la vida con Cristo. Las personas pueden y deben de conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, Jesucristo dijo que nosotros debemos ser sal y debemos ser luz. Pero otra mucho más importante que también encontramos en 1 Corintios capítulo 2. Dice que las cosas espirituales deben de entenderse a través de lo espiritual. Capítulo 2 nos menciona que nadie puede conocer el corazón de Dios. Así como nadie puede conocer el corazón del hombre, sino el mismo hombre, nadie puede conocer el corazón de Dios, sino él mismo, su espíritu. Y dice, y yo les he dado mi espíritu. Eso quiere decir que como creyentes, ahora al haber nacido de nuevo, podemos entender y conocer las cosas relacionadas con Dios. Vamos a leerlo porque siento que algunos me están viendo como, nos está chamaqueando. No, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 2. Pablo les dice, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, como nosotros, al nacer de nuevo, Dios pone su Espíritu en nosotros y ahora podemos conocer las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo, las personas que no conocen a Dios no pueden conocer las cosas de Dios. Por eso Dios le plació que la iglesia fuera un reflejo que modelara cómo se ve el amor, cómo se ve las cosas relacionadas con Dios. Entonces, regresando otra vez a Marcos, las personas fueron atraídas a esa casa porque Jesús estaba en él. Ahora, probablemente, tienes personas que son atraídas a ti, pero necesitas preguntarte si tú estás atrayendo a las personas por tu sabiduría, por tus recursos económicos, por tu carisma y simpatía, o a Cristo. Porque con lo que tú atraes a las personas es a lo que los atraes. Con lo que tú atraes a las personas es a lo que los atraes. Si tú atraes a las personas con comida, cuando deje de haber comida, se van a ir. Pero si ellos son atraídos por Cristo, Cristo nunca se va a ir. Y eso es lo que Pablo les está escribiendo a la iglesia en Corinto. Cuando fui a ustedes no hablé palabras de sabiduría humana para que su fe no fuera fundada sobre eso, sino fuera fundada en Cristo. Ok, entonces, primera cosa que veamos, tu familia, tu casa es un reflejo o está Cristo siendo publicado, anunciado a través de ella. Segunda cosa que me llamó también mucho la atención y que está el día de hoy meditando en eso en la mañana, dice que después se llenó de tantas personas que ya no podía acercarse nadie más. Ahora, había una persona que tenía necesidad de acercarse a Cristo, que era este paralítico. Pero por el gran número de personas que había, ya no podían entrar. Ahora, sin querer como forzar esta escritura, solamente quiero que veas aquí algo interesante. Muchos han encontrado trabas para acercarse a Cristo por los mismos que estamos alrededor de Cristo. No sé si lo has escuchado, no sé si lo has experimentado, que de alguna forma dices, bueno, me voy a acercar a Dios, pero los mismos creyentes nomás no dejan pasar. Y a lo que me refiero es esta falsa conducta del creyente, esa hipocresía que a veces demostramos, esas
reglas interminables que ponemos como antesala para acercarte a Dios. Y aquellos que sinceramente buscan acercarse a Dios encuentran obstáculos por los mismos creyentes. Y esto es algo que si queremos que en nuestra casa las personas vengan porque está Cristo, también entendamos que, ok, ya está Cristo, pero que no estorbemos para que las personas puedan entrar. Y me refiero, mucho más específicamente, a toda esta serie de prácticas, costumbres que no tienen nada que ver con Dios, que a veces ponemos como importantes para que la gente pueda acercarse a Dios. Ok, ¿quieres venir a la iglesia? Muy bien. Vamos a poner 2 tapetitos sanitizantes allá, uno para las llantas de tu carro y uno para acá, y ya después puedes entrar. Bueno, necesitas venir con una corbata y necesitas esto, necesitas hacer este discipulado, y entonces ponemos una larga lista de requisitos y entonces podrás acercarte a Dios. Y entonces nos vemos como más una onda gnóstica que como el verdadero evangelio. Porque para poder acercarse al conocimiento verdadero tienes que pasar por nosotros antes. Y muchas personas tienen un deseo sincero de acercarse a Dios. Pero o nuestras reglas o nuestro mal testimonio se vuelven obstáculos para ese acercamiento. Ahora vamos a verlo de la forma contraria. Porque tú podrás decir, sí, pobrecito de mí, ese es mi problema. Yo quiero acercarme tanto a Dios y los demás nomás no me dejan. Ok. Este cuate que estaba paralítico, sus amigos vieron la forma. No me dejan pasar, me subo al techo. Y es donde nosotros vemos, ahorita Jesucristo va a hablar de su fe. Porque muchos el día de hoy justifican su no acercamiento a Dios. Es que yo quería, pero es que son los hipócritas. Es que yo quería, pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Si realmente crees que Jesucristo es el Señor, si realmente has puesto tu confianza en Él, lo que digan o hagan las personas sigue siendo malo, pero nuestro Dios no es así. Y yo he buscado relacionarme con Él. Claro, eso no es una justificación para las malas prácticas de los creyentes. Por supuesto que no. Pero tenemos que quitar ese pretexto de nuestro vocabulario de decir, es que no me he acercado mucho porque pues es el pastor, pues por el pastor, por el hermano, por la hermana Amparito que no me dejó entrar en la entrada. Eso no es una justificación. Muchos dicen, es que me faltan recursos. O sea, yo he escuchado de personas que habrá situaciones que dicen, bueno, no tengo dinero, ¿no? Ni para el pasaje, lo cual algunos a lo mejor ya hemos pasado por ahí. Sí, pero ¿no tienes Biblia? ¿No puedes orar en casa? Aquel que ha sido cambiado y transformado por Dios experimenta una hambre y una sed de Él, que no puede apagar el mundo y desea constantemente acercarse a Él. Y ni la resistencia familiar, ni la resistencia social son impedimentos para acercarse a Dios. De hecho, vemos lo contrario históricamente. En lugares donde el evangelio fue prohibido o perseguido, la iglesia creció. Pero donde existió más comodidad y apertura, se diluyó y se volvió algo perverso. El ejemplo, año 300 después de Cristo, durante el emperador Constantino, cuando se declara la religión cristiana como oficial del reino, se diluyó. Entonces, bueno, nada será para que podamos notar eso. Dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, eso quiere decir que no hubo palabras, no hubo un intercambio de palabras dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico?
tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, y ahorita nos vamos a quedar ahí. Bajan a este paralítico y la primera cosa que tenemos que notar, ¿quién es el que tenía la fe? ¿El paralítico? Sus amigos. Es interesante que el paralítico, el que necesitaba la sanidad, vamos a decirlo de esa forma, no nos habla de su fe, sino la fe de los amigos. Okay, es una cosa importante. Segunda cosa que quiero que notemos aquí es que estos fariseos que eran maestros de la ley, acertadamente estaban diciendo, ¿quién es este? O sea, acertadamente, que dice que puede perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, solamente Dios puede perdonar los pecados. Tenían razón. El hecho es lo que iba a suceder a continuación. Les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o sanar al paralítico, ¿no? Obviamente es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿sí o no? Porque no hay una, vamos a decir, una evidencia humanamente, lo cual no enteramente es completamente cierto, porque decirle a alguien tus pecados te son perdonados, si no le son perdonados, es una mentira enorme que puede llevar a una persona a la condenación y a ti a problemas graves. Pero era una cosa más sencilla porque no requería de una evidencia. No así la sanidad. Y desafortunadamente para la iglesia el día de hoy es mucho más fácil llevar a una persona en la oración y decir, ora y tus pecados te van a ser perdonados, que orar por alguien, porque si yo paso a alguien aquí, vamos a orar por alguien que sane, y no sana, estoy en problemas, ¿no? Obviamente. Ahora, antes de llegar a esto, me gustaría que pudiéramos recordar lo que hablábamos la semana pasada. Empezamos el libro de Marcos diciendo lo siguiente. A través del libro de Marcos nosotros vamos a estudiar la vida y hechos de Jesucristo. Nosotros creemos que la palabra de Dios es verdadera. Recitamos de memoria versículos como Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Lo creemos, pero muchas veces cuando llegamos a capítulos que tienen que ver con sanidad, decimos, bueno, y empezamos a tener nuestras reservas. Jesucristo les decía a los fariseos, en Juan capítulo 5, ustedes estudian las escrituras porque creen que en ellas encontrarán vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y el asunto es que ellos creían en las escrituras, pero no creían en lo que Jesús decía que Él era y quién era Él. Y eso es algo que seguimos viendo lo mismo el día de hoy. Personas que creen en las escrituras, pero no creen en todo lo que Jesucristo dice que Él es Él y que Él puede hacer. ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero que podamos ver este asunto de la sanidad, porque el día de hoy vemos dos extremos. Aquellos que hacen campañas indiscriminadamente que dicen, hoy va a haber 30,000 sanidades, y aquellos que dicen las sanidades no existen. Y ambas posturas son incorrectas, porque uno está no creyendo en el poder de Dios y otro está apropiándose del poder de Dios. Ambas posturas son incorrectas. Cuando nosotros leemos este capítulo, la primera cosa que nosotros tenemos que notar es que Jesucristo, antes de ir a la parte de sanarlo, le dice y reconoce la fe que tenían ellos. Muchas veces el día de hoy se cuestiona o se condiciona la sanidad a la fe que tiene aquel que va a recibir la sanidad. Y si no recibe la sanidad, no tuviste fe. No tuviste fe. Tu bronca, ni modo, te la perdiste. Dios sí quería, pero por tu poca fe no se pudo. Lo cual, eso nosotros podemos ver en la palabra varios ejemplos que no necesariamente es así. Este es uno de estos casos. El que recibió la sanidad no se nos dice nada de su fe. Y podrás decir dentro de ti, bueno, pero no quiere decir que no tuviera fe. Tienes razón. Podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, en Segunda de Reyes. Nosotros vemos a Eliseo muerto. Él estaba ya muerto, completamente muerto. Estaba enterrado. Y vienen unos cuates huyendo de unos contrabandistas, iban a enterrar a otro muerto y tiran al muerto para que no los descubran los contrabandistas sobre los huesos de Eliseo. ¿Podríamos decir que Eliseo tenía fe en ese momento? No, porque estaba muerto. ¿El muerto tenía fe? ¿Los amigos que lo aventaron tenían fe? No, porque tenían incluso miedo. Ni siquiera esperaron una sanidad.
Y el capítulo menciona que el muerto, no Eliseo, cayó en los huesos y resucitó. ¿Quién tuvo fe? Nadie. No tiene nada que ver con la fe. No tuvo nada que ver con la oración, porque no existió una oración. Tuvo que ver con el deseo y la voluntad de Dios en ese aspecto. Él le plació que esta persona resucitara. ¿Por qué? No lo entendemos, no nos lo dice, simplemente le plació. Y la sanidad tiene que ver con eso. No solamente la sanidad, la vida, todo tiene que ver con el puro afecto de su voluntad. Todo. Cuando nosotros vamos a otra porción en el libro de Juan, hay otro hombre que estaba enfermo. Y los discípulos muy estudiosos le dicen, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque aquí había algunas consideraciones que ustedes y yo tenemos que recordar. Para el judío común, la enfermedad estaba asociada con pecado y con la ira divina. Y ellos decían que nadie podía ser sanado si primero no era limpiado sus pecados. Y es de donde también Jesús toma para esto. Entonces, por eso preguntan los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, ninguno, sino para que la gloria de Dios fuera mostrada en este momento. Y volvemos al mismo punto, al punto de la voluntad de Dios. Mucho se habla acerca de la oración que tiene que ver con la sanidad, pero creo que hemos olvidado que nosotros no poseemos la capacidad de sanar a nadie. Tampoco son las palabras. Vas a decir, ¿cómo de que no? Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Mateo, Jesucristo mismo, no nadie más, Jesucristo dice, no creas que por tu mucha palabrería vas a ser escuchado. ¿Y qué hacemos a veces? Vamos a orar por esto, ¿no? Porque se le quita el dolor de cabeza. Y oramos. No pasó nada. Dios, te pidamos por el dolor de cabeza. No pasó nada. Dios, en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús, te pedimos esto. No sucedió. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y entonces extendemos la oración para que de alguna forma Dios diga, no, si ya le echaron ganas, y sane. No quiere decir que esté mal decir eso. El asunto tiene que ver con el corazón. Ahora, vuelvo a repetirlo. Creo y enseñamos que Dios sanó en ese momento y puede hacerlo hoy. Lo que estoy diciendo es que esta sanidad no tiene que ver con la voluntad del hombre. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Y ese es nuestro conflicto, hermano. Ese es puramente nuestro conflicto. Cuando nosotros llegamos al punto de, bueno, ¿y por qué no, Dios? Y en muchos asuntos, o sea, yo lo he experimentado y por eso puedo decir, yo he experimentado esa frustración de haber orado, o sea, creo yo que suficiente tiempo, pasar tiempo de comunión con Dios y que Dios me diga no. Y yo digo, ¿pero por qué no? O sea, te lo pedí bonito, me porté bien, creo que me lo merezco. Y a veces el encontrar no es frustrante. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a lidiar con la respuesta del no. Ahora, hay una respuesta que creo que es más conflictuante, el espera. Y eso para muchos les causa mucho más conflicto porque dicen, bueno, si quieres dime que no, pero ya dímelo para saber, sí o no. Y Dios simplemente dice, espera. Y sabemos por las Escrituras que la prueba de nuestra paciencia, ¿qué produce? Pero que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Algo que a muchos de nosotros, y yo me incluyo, nos cuesta mucho, el ser pacientes. ¿Por qué? Porque la paciencia hace morir tu voluntad y se somete a la suya. Este es el asunto de la paciencia, que no es cuando tú quieres ni como quieres, sino es de acuerdo a su voluntad. Y si recuerdas, Mateo dice, en la oración modelo, hágase tu voluntad. Y a muchos les cuesta este tipo de oración. Y decimos, no, es que tenemos que arrebatar esto. Y el problema no son las palabras. Así tú oras, Dios, lo declaramos. Mira, yo no tengo problemas ya con las palabras, mientras la actitud de corazón sea la adecuada. Obviamente podemos decir, Dios, yo creo, yo confieso que esto. Puedes decirlo, mientras entiendas que es su voluntad y no la tuya. Si tú lo entiendes, podemos llegar a este capítulo de Corintios, cuando Pablo, un hombre que, ¿podríamos decir que Pablo creía en la sanidad? ¿Sí o no? ¿Podríamos
decir que Pablo tenía o había experimentado el don de milagros, de sanidad? Sí, él había sanado a varias personas, pero en su propia vida, él oró y Dios le dijo no. Y no oró una vez, la Escritura nos dice que oró 3 veces. Y Dios le dijo que te sea suficiente, que te baste este acto de gracia. ¿Cuál era el acto de gracia? Tenerlo enfermo. ¿Por qué? Porque eso lo mantenía cercano a Dios. ¿Y no es eso lo que podemos ver a través de muchas de las enfermedades, muchos de los problemas, que nos mantienen dependiendo de Él? Porque de otra forma te alejarías. Lo he preguntado a algunos, lo he considerado en mi propia vida. Si Dios me quitara completamente la enfermedad, posiblemente no estaría tan cercano a Él. Porque esa enfermedad me mantiene dependiente de Él constantemente. Ahora, a nivel intelectual muchos podemos entender esto. Sí, la necesidad me mantiene dependiente de Él. Lo entiendo. Entiendo su voluntad. Pero mi corazón tiene un conflicto con eso porque yo no lo quiero. Y creo que eso es el punto en el que muchos creyentes de tiempo podemos llegar a caer. Entendemos completamente esto. El asunto es el desdén al sufrimiento, que obviamente a nadie nos gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta padecer. Y de alguna forma, aunque decimos no creerlo, nos hemos convencido de que tenemos no solamente el derecho, sino que Dios tiene la obligación de mantenernos felices. Y para mí, mi felicidad es la ausencia del conflicto y del dolor. Pero a veces olvidamos un aspecto fundamental. Los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Lo creemos, lo decimos, se lo decimos a alguien más, pero cuando viene hacia nuestra vida, no podemos concebir que esto sea perfecto. No lo puedo entender. Esto no es perfección, Dios. Esto no es bueno y esto no es agradable. Entonces, ¿a dónde debería de dirigirse nuestra oración? No entiendo esto, Dios. Y no acepto esta enfermedad, no acepto este conflicto. Puedes cambiar mi corazón. Puedes cambiar mi corazón con respecto a esto. Y te apuesto que eso Dios lo puede hacer. Ese es el asunto que vemos en la vida de Pablo. Su corazón fue cambiado y él pudo aceptar esta enfermedad como un acto de gracia. Y no como una condenación, no como un castigo, sino como un acto de gracia. Y es difícil es difícil para el ser humano natural concebir alguna situación adversa para nosotros como un acto de gracia. Ahora, se acerca a este joven, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí que primero los judíos pensaban que el pecado era la causa de las enfermedades. Y aquí Jesucristo se acerca a la prioridad de este hombre. La prioridad de este hombre no era la sanidad física, sino la sanidad de su corazón, el rescate de su alma. Y esta es la prioridad que sigue siendo el día de hoy para contigo y conmigo. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, Dios le da un llamado, le da herramientas, le da propósito. Le dice: con esta vara harás mis señales y vas a sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés le cree y Moisés lo acepta y le dice: vas a hablar, vas a usar esto, vas a hacer mis milagros. Y lo envía. Y era verdad. Pero en el camino a hacer eso, se le aparece el ángel de Jehová y quiere matarlo. Y uno puede decir: bueno, Dios, ¿me mandaste o no me mandaste? Éramos amigos, hace unos momentos estábamos bien. Pero él entendió, su esposa entendió y él entendieron que el asunto era la circuncisión. Saca Séfora, no sé si recuerdas la porción, un pedernal, y circuncida a su hijo y le avienta el prepucio enfrente a Moisés y le dice: me eres esposo de sangre. Y cuando estudiábamos esta porción, describía la siguiente: ok, hay llamado, hay propósito, hay comisión, hay poder, santificación. ¿Qué es lo que Dios necesita? Bueno, no. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ser transformados, ser cambiados, ser preparados. Y ese proceso es un proceso que inicia, y ya trayendo al Nuevo Testamento, con la santificación. Lo que Dios está haciendo. Muchos de nosotros tenemos ese ánimo por decir: Dios, quiero ir y alcanzar a las naciones. Perfecto. Pero
Tu vida necesita ser transformada. Eres salvo, pero hay asuntos que tengo que tratar contigo inicialmente para poder y que cumplas ese propósito que yo quiero que tengas y que te he dado. Hay cosas que se tienen que cambiar. ¿Qué pasó con los discípulos? Podemos verlo. Él les dio un llamado, una comisión. Mateo capítulo 28. Pero les dice, pero antes de que vayan, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Tienen todo, y ustedes ya están limpios por la palabra que les hablé, ya les di comisión. Esperen la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, la prioridad de Dios era el perdón de sus pecados. Y puede ser que aquello que tú llamas prioridad realmente no lo sea. Y que Dios tiene asuntos mucho más importantes que tratar contigo antes de aquello que le estás pidiendo. Puede ser. Versículo 6 ya lo leímos, el 8 ya lo leímos, el 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados son perdonados. O decirlo, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, estas palabras son palabras que nos deberían como pesar un poco, porque que tenía que hacer mi compra. No es cierto. Primera de Corintios 2, donde estábamos en el versículo 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué evento está hablando él? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, Pablo está en Atenas. Y les mencionaba a los hermanos de la escuela que en Atenas está registrado el sermón más prolífico de Pablo, más estructurado, con una riqueza intelectual incomparable. Es considerado el mejor sermón de Pablo. Pero lo que nosotros vemos como resultado en Atenas es muy pobre, no hay conversiones. Y cuando vamos a la siguiente ciudad en Hechos, que es Corinto, Pablo incluso llega desanimado y dice que estaba con temor y temblor, o sea, había caído como en una depresión por lo que había sucedido. Y entonces en Corintios dice lo siguiente: yo estuve entre vosotros, versículo 3, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y básicamente es lo que está diciendo Jesucristo. Es muy fácil decir cosas. Es fácil explicar cosas. El asunto está en la demostración. Y ahorita decíamos, ¿qué es más fácil decir? Te voy a guiar a una oración. Lo complicado sería decir, y bueno, por cierto, Dios dice que eso que tenías, eres sano, ¿no? Estoy hablando o estoy diciendo que en cada conversión, en cada predicación debería de haber sanidad. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nuestra predicación debiera acompañada con poder y demostración del Espíritu. Porque si tú hablas de una fe que salva, una fe que cambia, pero las personas no ven tu vida transformada, es una predicación muy pobre. Es una predicación meramente humana. Necesita que esa fe que tú estás diciendo creer tenga evidencia. Y esto es, hermanos, a lo que yo los animo el día de hoy. Porque los fariseos ponían en duda todo lo que estaba diciendo Jesucristo. Porque anteriormente había habido otros hombres como él, diciendo que eran el Mesías. La diferencia es que Jesucristo era realmente Dios. Y su predicación tenía autoridad y tenía poder. Y muchas personas el día de hoy ponen en duda nuestro mensaje. Porque posiblemente anterior a nosotros han habido, o a lo mejor nosotros mismos somos esos tristemente, pero personas que comparten con mucha inteligencia, pero sin demostración de esa palabra. Las personas dirán, bueno, ok, me hablas de fe, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes confianza? Te veo como la muñeca fea, llorando por los rincones. Pero ¿por qué? Entonces, ¿no es real lo que dices? Y es necesario que las personas puedan ver que nuestras palabras están acompañadas de esa demostración, de esa efectividad. Y aquí no es necesario, si tú me hablas de que Dios puede sanar, que tú seas sano. Si tú me hablas de amor, es necesario que tú ames. El poder se demuestra en esa plena certidumbre y confianza en quién es Él, que transforme nuestro corazón. Entonces le dijo,
Versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Uno de los rasgos que debemos de buscar detrás de un hecho milagroso de sanidad y que debemos de perseguir es que Dios sea glorificado. Cuando el hombre es glorificado, hemos perdido el propósito. Después volvió a salir al mar. ¿Alguien me podrá ayudar a leer el versículo 13 y 14? Después volvió a salir al mar, vio al levítico de Alfeo, sentado al banco, le dijo, levantándose. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Esta es la primera explicación acerca de por qué ellos no ayunaban. Pero vamos a lo que está de fondo. Nadie, bueno, ¿alguien lo puede leer del 21 al 22? Ok, vamos a leer también el 23 para unir todo. Aconteció que al pasar por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? No estaban robando, eso estaba considerado en la ley, que si alguien tenía hambre podía agarrar de los campos, y no era así algo como denle de comer a los pobres y que no haga nada y nada dénselo en la mano, sino si había un pobre tenía que hacer el esfuerzo de ir a los campos y recoger. Estaba totalmente permitido. Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, lo vimos recientemente en el libro de Samuel, y como los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, recuerda que el pan no era el que estaba ya servido, sino era el que habían quitado, el cual sí podían comer, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vuelvo a leer lo siguiente, versículo 22. Y desde el 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ellos le estaban diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y anteriormente nosotros vemos este hombre Mateo, que es llamado y que Jesús va a la casa de los publicanos y lo critican por estar con ellos. Le preguntan, ¿por qué no siguen nuestras costumbres? El ayuno era una costumbre que no estaba reglamentado, que estaba obligada en la ley, sino era parte de su tradición. Ellos, comúnmente los fariseos ayunaban 2 días a la semana. Durante esos ayunos, ellos buscaban a Dios, y esto era como el propósito inicial original. Pero pasó el tiempo y se convirtió en una cosa más como de demostrar. Recuerdan que incluso Jesús dice que aquellos que ayunan, pero que demudan su rostro, que están todos tristes y van caminando y casi cojeando. Y Jesús le dice que nadie sepa, porque esa es a la práctica a la cual se había llevado. El pensar
que esa tristeza en la cara, que eso era algo que los hacía más santos. Es lo mismo que los discípulos están diciendo, oye, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no se ponen tristes como nosotros? Y Jesús utiliza este ejemplo de cuando está el novio con la novia, pues no se puede ayunar, es como momento de alegría, de gozo, ¿no? Estaba escuchando en la semana una predicación de un pastor que tiene, en lo general es bueno, él se considera o se dice reformado, y él usa estas palabras. La predicación y el culto debe de ser solemne. Entendí su punto, porque él hablaba del respeto, pero lo llevó un poco más allá diciendo que no podía haber risa, no podía haber otro como manifestación más que casi la de silencio, ¿no? Y cuando estaba leyendo me ponía a pensar en este asunto que muchas veces algunos creyentes tomamos. Viene alguien a Cristo, y le dice, ok, ya recibiste a Cristo, está todo animado de esta libertad y todo eso. Bueno, ¿sabes qué? A ver si para el domingo te compras unos zapatitos de charol, porque el charol refleja luz y ay, no, ese pantalón tampoco, roto no se puede, hermano, un traje. Y no quiere decir que esté mal usar traje y corbata, sino que empezamos como a sumar, a ver si puedes quitar ese corte de cabello y esa cosa en tu casa y quita este sticker de tu carro. Y entonces empezamos como a presionar a la persona que es hecho libre y no puedes hablar, los niños calladitos. Cuando entren, por favor, agachen el rostro y mientras yo estoy predicando nadie me vea. Y empezamos a hacer todo un ambiente, todo un escenario que no cambia al hombre. Porque ni el pantalón roto demuestra más libertad, ni el pantalón de vestir representa más santidad, ni la corbata representa más santidad, ni una playera casual representa más entendimiento de la gracia. Porque todos esos asuntos no son corporales, tienen que ver con una transformación del corazón y eso es a lo que nos lleva a Jesucristo. Muchos el día de hoy tenemos familia, amigos que no son creyentes y le decimos, léete este libro, deja de hacer esto, ayuna esto, haz estas oraciones y eso los va a cambiar. Por supuesto que no. Jesucristo les dice, ok, ustedes tienen una forma, un sistema religioso muy bien establecido. Todo esto del ayuno está bien, pero si yo tomo este sistema religioso corrupto y viejo y lo quiero llenar de algo del Espíritu Santo, se va a romper. ¿Qué es lo que se necesita? Que con estos que son mis discípulos, primero sean transformados y después poder vertir todo esto nuevo. Y por eso describe que es necesario que las personas primero sean transformadas, porque de otra forma, si Él vierte de su espíritu sobre esas cosas viejas, simplemente los va a quebrar. Por eso, al principio leíamos que lo espiritual necesita entenderse por lo espiritual. Porque cuando un no creyente, si un no creyente no puede soportar, no puede llevar a cabo todo lo que tiene que ver con Dios, no puede asimilar ni vivir una negación de sí mismo. Necesita ser transformado. ¿Y cómo se produce eso? Volvemos nuevamente al versículo que leíamos la semana pasada. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Dios transforma a las personas. Su palabra es aquello que nos va cambiando, limpiando. La obra la hace inicialmente Él, completa, borra nuestros pecados. Colosenses, y espero que los que estuvieron ayer en la clase se acuerden del versículo. En Colosenses nos dice que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio juntamente vida con Él. Y dice que no solamente nos dio vida juntamente con Él, sino perdonó nuestros pecados y anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Y vuelve a ser repetitivo y nos será contraria. Toda esa larga lista de problemas, pecados, asuntos contra ti, contra mí, fueron perdonados y fue quitada de en medio. Jesucristo está diciendo, antes de cualquier otra cosa, necesitan venir a mí y que yo los transforme. Ese es el inicio. Y hermanos, desde el principio hablábamos, ¿qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que las personas escuchan en tu casa? Este conflicto con la sanidad y el cambio de los problemas. Pero Jesucristo termina este capítulo describiendo,
vino nuevo en odres nuevos. Y lo que Dios, si eres creyente, está haciendo en tu vida es transformándote. Y si no eres creyente, lo primero que necesitas es que Dios transforme tu vida antes de cualquier otra cosa. Hay personas que no tienen a Cristo y luego se han acercado y me dicen, oye, ¿podrías orar por esto? O sea, y oramos por ellos. Pero es necesario hablarles de la necesidad de un encuentro con Él. O sea, está bien. Jesucristo sanaba a las personas, por supuesto, pero los conducía a un encuentro con Él. Y eso sigue siendo verdadero el día de hoy, incluso para los creyentes. Hay muchos, y a lo mejor te identificarás que tenemos años en el Evangelio, años y años en el Evangelio, pero ha habido momentos en nuestra vida en que hemos descuidado nuestra relación e incluso podemos decir que anduvimos lejos de Él y que ciertas circunstancias nos volvieron a traer a Él, como el hijo pródigo, y que más que quitarlas, Dios las utilizó para perfeccionarnos y para limpiarnos. Y entonces vemos en esto un acto de gracia, el que este odres o que este vaso de barro sea destruido y transformado en uno diferente. Y hermanos, yo quiero animarte que el día de hoy puedas reflexionar en esto. Si tú has tratado únicamente de poner parches a tu vida como para medio arreglar las cosas, detente y deja que mejor Él la transforme completamente. La nueva vida no necesariamente tiene que adaptarse a tus necesidades, sino se adapta a los planes perfectos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento, por este tiempo. Te damos muchas gracias por la oportunidad de haber escuchado esto. Te quiero rogar por cada uno de los que estamos aquí. Habla en nuestros corazones. Guíanos al arrepentimiento, Padre. Bendito eres. Amén.